Celebramos la Eucaristía del miércoles, la semana 10 del tiempo ordinario, comenzando ya la segunda parte de este tiempo hasta terminar con todo el año litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey del universo. Y seguimos en las lecturas tratando de conocer bien la persona de Jesús, que nos ayuda a conocer y a interpretar la ley, pero sobre todo a ponerla en práctica. La primera lectura, otra vez del libro de los Reyes, en el capítulo 18, continúa la historia que ya traemos durante la semana, el problema del rey Ahab y el profeta Elías. Lo que pasa es que habían aparecido en el panorama, gracias a la infidelidad del rey, dioses falsos, a los que se les rendía culto, se les daban sacrificios y les construían templos incluidos. Y uno de estos dioses falsos, Baal, con más de 450 profetas. Pero ya al Dios de Israel, al Dios Yahvé, le queda un solo profeta, Elías. Y el rey está empeñado en acabar básicamente con lo que es su pueblo, su religión, su relación personal con Dios. Y Elías, en nombre de Dios, en defender su verdad. Y lo enfrenta de más de una manera. Hoy lo que sucede es que Elías le dice: ya, se acabó. Vamos a tomar una decisión, o con Dios o con el diablo. Si tú crees de verdad que Baal es el Dios verdadero, pues sigue a Baal, está bien. Si tú crees que el Dios de Israel es el Dios verdadero, sigue al Dios de Israel. No camines con doble muleta, es la frase que usa. Por lo tanto, lo mejor sería poner a prueba a nuestros dioses. Aceptan el pacto y lo conocemos de memoria. Manda a buscar 2 novillos, elijan ustedes el que quieran, lo eligen, preparen el altar como ustedes lo hacen, oren como ustedes hagan, invoquen a ese Dios como ustedes lo invocan, pero no pueden encender el fuego. Yo por mi parte haré otro tanto. La historia la conocemos bien. Todo esto en el marco del Monte Carmelo. La historia la conocemos bien. Los profetas de los Baales hacen eso y están hasta más del mediodía orando, haciendo de todo, gritando. Elías llega a burlarse de ellos en algún momento dado, se arrancan las vestimentas, se hacen cortaduras, sangran de tal manera y el fuego no se enciende. Elías exagera la nota para ver no su poderío, no su clase, no su fuerza, no su protagonismo, para ver el poder del Dios al que él le sirve. Construye el altar teniendo en cuenta su religiosidad, las 12 rocas de las 12 tribus de Israel, todo perfecto como tenía que ser hecho un altar en aquel momento. Mata el novillo, lo descuartiza y lo coloca sobre el altar. Y después en 3 ocasiones llena todo de agua hasta la zanja que construyó alrededor. Y ora con poder y se abandona al Señor. Y no hace ningún tipo de otro espectáculo. Lo deja todo en las manos de Dios. Y conocemos lo que sucede. El fuego desciende de lo alto, se enciende el holocausto y el pueblo entonces de rodillas clamaba: este sí es nuestro verdadero Dios. A grandes rasgos esa es la historia. Cuando uno la lee en aquel momento era importante que Dios se manifestara así. Era una fe que iba en muletas, definitivamente una fe muy prematura, muy infantil. Hoy día ese tipo de espectáculos no harían falta. Se supone que el pueblo es un pueblo de fe madura que cree en un Dios real. Además, ¿para qué necesitamos ese tipo de cosas? Tenemos más. Fuego que cayó del cielo. Tenemos al Espíritu Santo en Pentecostés y en el Pentecostés de todos los días de nuestra vida, que tiene que hacer arder nuestro corazón en sus 7 dones y que nos debería mover a ser santos. Tenemos el fuego de una vida sacramental propia, completa, a la que no le hace falta nada, canales de gracia por la cual Dios se nos comunica y nosotros respondemos a Dios, amén, amén y amén.
Y sobre todo tenemos la Eucaristía, que es el fuego más vivo donde podemos comernos a nuestro propio Dios. Tenemos mucho más que aquello que pasó con los Baales y sus profetas y sus novillos y sus altares. Tenemos al Dios de Israel esperándonos en el sacramento de la confesión. Solo piensa en esa grandeza, hermano. Tu tristeza, tu dolor, tu problema, tu pecado, tu enojo, tu venganza, tu miedo, lo que sea, ponle nombre. Eso es lo que debes llevar al sacramento de la confesión, donde Dios te espera no para juzgarte, ni para condenarte, ni para humillarte, ni cosa parecida, para perdonarte, para arrancarte de raíz el aguijón que tienes clavado en la carne, para devolverte la paz, para darte una esperanza, para que camines por el mundo con alegría, para que se note que Dios está contigo y camina contigo, y toda esta tristeza, dolor, frustración por la vida que llevamos termine de una buena vez, y en la alegría del resucitado solo tendamos a la resurrección, que es la promesa mayor que el Señor nos ha hecho. Corre al sacramento de la confesión, corre en busca de dirección espiritual, corre en busca de la vida sacramental de la Iglesia en su plenitud, y deja que el fuego del Espíritu Santo, que es más grande que aquel de Elías en aquel entonces, arda para siempre en tu corazón y consuma también la vida de tus hijos como ofrenda agradable a Dios. Leí de esa primera lectura mucho más por decir. Mira el salmo con el que la Iglesia hoy nos responde en el Salmo 15. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. La segunda parte del estribillo es más importante que la primera. Me refugio en ti. Y ahí tienes que detenerte y cuestionarte sin engañarte, sin hacerte trampa ni sabotaje. ¿En quién está puesta tu esperanza? ¿En quién te refugias? ¿Bajo las fuerzas de quién tú accionas? ¿Por qué haces las cosas que haces todos los días? ¿Qué pretendes al vivir tan enojado, tan amargado, tan triste, tan solo? ¿Qué pretendes al vivir haciéndote daño y haciendo daño a otros? ¿Qué pretendes vivir conociendo la palabra de Dios, predicándosela y enseñándosela a otros y no poniéndola en práctica? ¿Tú qué pretendes? El refugio tienes que tenerlo en Cristo. Por lo tanto, tu corazón en Cristo y todas tus acciones de Él tienen que partir. Y en las acciones de Cristo no hay corajes, ni peleas, ni contiendas, ni mentiras, ni enojos gratuitos, ni ninguna cosa por el estilo. Tienes que refugiarte en el Señor para que el Señor te proteja y te cumpla las promesas que te hizo. El Evangelio, otra vez según San Mateo capítulo 5, en referencia a las bienaventuranzas, es como otra introducción a esas bienaventuranzas. Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Del único mandamiento que Dios nos dio, el pueblo judío iba por no sé cuántos y tantos y contando más. A eso vino Jesús, a depurar, a purificar, a sacar del medio todo mandamiento puramente humano, toda regla innecesaria, todo lo que nos sirva para llegar a Dios, y a veces leyes que se convierten en impedimento para conocer y amar a Dios. Vino a purificar esa ley hasta que encuentres el amor que la ley tiene que comunicar. Porque el límite del amor es amar sin límites, dirá San Pablo en otras palabras. Entonces, el que ama no va a ofender a Dios, por lo tanto busca el amor que está dentro de la ley y aprende a vivir desde ese amor, para que entonces, igual que Jesús, no tengas que abolir ninguna ley, pero al amar le des cumplimiento a la verdadera ley de amor, y hagamos de este mundo un mundo verdaderamente cristiano, de hijos amados de Dios. Todo lo que somos, tenemos, valimos y demás va a pasar. Quedará una promesa, la promesa de la resurrección. Pero si no vives para esa resurrección, no la tendrás. Entonces todo pasará y encima nos quedaremos sin resucitar. No tiene sentido. La grandeza es poder resucitar para vivir para siempre y en la eternidad con Él. Tenemos que conocer el precepto
enseñárselo a nuestros hijos, lógicamente poniéndolo primero en práctica para dar testimonio, y así lo que decimos siempre, salvarnos igual ayudar a salvar a otros. Quien los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Pídele a Dios esa alegría, ese poder de conocer y cumplir sus mandatos, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al otro por encima de ti, diría San Pablo, y de conocer y cumplir sus mandatos para hacer de este mundo uno en el que valga la pena vivir. Y lo demás vendrá por añadidura.